Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ya estamos en el mes de septiembre, en el mes de la patria aquí en México. Y en este mes vamos a ver los mejores días de luna para cortar el cabello, teñir, hacer algún permanente o simplemente peinarlo. Vamos a empezar por luna creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento extra fuerte. Los días son 16 de septiembre desde las 6:57 de la mañana. 17, 18, 19, 20 al 21 de septiembre hasta las 12 de la tarde. Estos días son propicios para cortarse el cabello, ya que aumentará tu riqueza material y la luna creciente asegurará un buen crecimiento de cabello. A partir de estos días crecerá mejor y conservará su volumen y esplendor. Se recomienda teñir el cabello con tintes naturales tipo henna, ya que esto hará que mejore tu bienestar y aumentará tu eficacia en el trabajo, aunque puedes optar por cualquier otro tipo de tinte. Para estos días lo mejor será realizar procedimientos cosméticos para el cabello, preferentemente mascarillas ligeras y decocciones de hierbas naturales. Y para aumentar tus niveles de energía, peínate tantas veces como tu edad. Esto te ayudará a concentrarte en tus tareas actuales mientras conservas la energía. Seguimos con cuarto creciente. Esta fase es para un crecimiento fuerte. Los días son 22 de septiembre desde la 1:06 de la tarde al 23 de septiembre hasta las 2:06 de la tarde. Estos días son propicios para cortarse el cabello, ya que ayudará a evitar problemas de salud. Cortarse el cabello en este periodo tiene un efecto positivo en el crecimiento del cabello. Si deseas teñirlo, se recomienda elegir tonos naturales. Esto te ayudará a deshacerte de las emociones negativas. En cuestión de peinado, debes elegir un peinado mínimo pero recogido. Continuamos con gibosa creciente para un crecimiento rápido. Los días son 24 de septiembre desde las 12 de la mañana, 25, 26, 27 al 28 de septiembre hasta las 5:30 de la tarde. Un corte de cabello en estos días afectará positivamente el atractivo y te dará confianza a los ojos de los demás. Estos días son ideales para un corte de cabello inusual, que se complementará con tonalidades inusuales o con pintura en un color brillante que no es típico para ti. Si tu elección es un corte de cabello simple y sin complicaciones, entonces es mejor posponer la visita al peluquero, ya que esto ocasionará que el cabello se vuelva rebelde, sin vida y no ceda al peinado. En estos días procura peinar tu cabello lo más prolijo y limpio posible. Esto mejorará tu intercambio de energía con el universo. Seguimos con luna llena. Comúnmente esta fase de luna es para cortar el cabello si tienes un cabello sano, pero en esta ocasión es todo lo contrario. El día es 29 de septiembre. En este día debes evitar realizar algún corte de cabello, ya que puede afectar negativamente el estado de tu melena y de tu apariencia. En cuestión de tintura, restauración y tonificación tendrán éxito y será beneficioso un masaje en la cabeza, ya que el flujo sanguíneo a las raíces del cabello acelerará su crecimiento y mejorará el estado general. Para que un tratamiento capilar sea beneficioso, lo mejor es que el producto contenga colágeno o cera. Continuamos con gibosa menguante para un crecimiento lento. Los días son 4 de septiembre desde las 12 de la mañana al 5 de septiembre hasta las 11:59 de la noche. Cortarse el cabello en estos días será favorable, ya que te animará y atraerá energía positiva, pero no se recomienda teñirse, ya que puede afectar negativamente tu bienestar emocional. En estos días la estructura de tu cabello mejorará aportando un brillo saludable y una apariencia bien arreglada con un mínimo esfuerzo. Los procedimientos cosméticos, además de una hermosa apariencia, traerán paz y equilibrio emocional a tu estado de ánimo. Para lograr el mejor efecto de los procedimientos de salud para el cabello, no es necesario visitar un salón de belleza. Una mascarilla casera elaborada con ingredientes naturales serán igual de buenos. También en estos días la coloración de las canas serán un éxito, además de fortalecer el cabello, aclarar y depilar las cejas.
En cuestión de peinado, intenta peinarte en las 4 direcciones cardinales. Esto aumentará tu energía. Seguimos con cuarto menguante, también para un crecimiento lento. El día es 6 de septiembre, desde las 12 de la mañana hasta las 10:36 de la noche. En esta fase de luna, cortarse el cabello tendrá un efecto positivo en la forma en que influyes en las personas que te rodean. Sin embargo, dado que el crecimiento del cabello se ralentiza durante la luna menguante, no debes cortar el cabello demasiado corto. Elige tonos naturales a la hora de teñir tu cabello, ya que será beneficioso para tu bienestar. En términos de estilo, opta por un peinado simple y minimalista. Esto te ayudará a atraer la energía. Y en este día, cepilla tu cabello con frecuencia. De esta manera aprenderás algo sagrado que te ayudará a cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Tenemos otra fase de luna para un crecimiento lento, de luna menguante. Los días son 11 de septiembre desde las 2:16 de la tarde, 12, 13 al 14 de septiembre hasta las 11:59 de la noche. En estos días un nuevo corte de cabello te ayudará a ser más encantador y carismático, ya que es un periodo de rasgos verdaderamente femeninos. Por ese motivo no debes posponer la visita a la peluquería, porque estos días son ideales para todo tipo de manipulaciones capilares. Los cortes de cabello hechos en estos días lucirán geniales y mantendrán su forma durante mucho tiempo. El cabello ganará fuerza y tendrá un aspecto saludable y las puntas ya no se partirán. También son exitosas y productivas cualquier manipulación con el cabello, ya sea coloración permanente o procedimientos revitalizantes. Aquí entra cualquier procedimiento que realices en el cabello, ya sea una queratina, un tratamiento, un permanente, un tratamiento de células madre, una nanoplastia. Cualquier procedimiento que le apliques al cabello será beneficioso, y si tienes el cabello rizado, estos días serán beneficiosos para mejorar su apariencia, ya que al realizar cualquier procedimiento capilar durante estas fechas, los rizos deleitarán durante mucho tiempo con su hermoso estado. Además del aspecto saludable del cabello, una visita al salón de belleza también tendrá un aspecto positivo en tu intelecto, mejorará la memoria y facilitará la asimilación de nueva información. Y en cuestión de peinado, opta por algo limpio y minimalista. Esto atraerá mucha energía positiva. Y ya por último tenemos el grito de independencia aquí en México, que es el 15 de septiembre con la fase de luna nueva. En este día no debes de cortar el cabello, ya que si decides cortarlo, el cabello comenzará a crecer más rápido, pero se volverá rebelde y difícil de peinar. Pero lo que sí debes hacer es lavar tu cabello con los mejores champús humectantes y usar bálsamos. A partir de esto crecerá mejor, conservando su volumen y esplendor. Lo más útil será mejorar los procedimientos cosméticos, preferentemente mascarillas ligeras y decocciones de hierbas naturales. El rizado y la coloración también pasarán sin exceso, pero no debes confiar en su durabilidad. Y bueno, estas fueron todas las fases de luna para el mes de septiembre. Me gustaría saber en qué fase de luna te gustaría cortar tu cabello o hacer algún tratamiento capilar. En mi caso, para realizar procedimientos cosméticos va a ser en la fase de luna menguante. Es una fase de luna que va a ir genial para realizar cualquier tratamiento capilar. No olvides dejarme aquí abajito en los comentarios qué fase de luna es tu favorita. Y antes de que te vayas, si es que te gustó este video, no olvides de reventar el botón de me gusta, compartirlo y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video. Por cierto, estas fases de luna son para el hemisferio norte con horario del Pacífico. Si tú perteneces al hemisferio norte, simplemente haces la conversión o la equivalencia a la zona horaria del Pacífico. Así que echen un poco de geografía para saber en qué zona horaria perteneces. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.